Con la cantidad de denuncias que están saliendo al aire hoy en día sobre abusos, maltratos y excesos que tienen como víctimas a niños que participan en shows, series, películas y otros, no es de extrañar preguntarnos quiénes son los responsables, sabiendo que la industria del entretenimiento está llena de gente poderosa y adinerada que la ve como su rincón de juegos. Y no solo eso, con la aparición de las redes sociales podemos ver también que los blogs familiares o canales donde los niños son las estrellas o el enganche para atraer al público, es donde los niños también pueden sufrir los mismos atropellos. Teniendo en cuenta todo esto, no está de más preguntarnos si se debería permitir que los niños sigan trabajando en la industria del entretenimiento en general, o si el estrellato infantil es una forma de abuso en sí mismo. Hoy en MCL Miscelánea hablaremos de este fenómeno. Hoy en día se habla mucho sobre Quiet on Set, el documental donde se cuentan las atrocidades que se cometieron en el set de Nickelodeon, canal de televisión el cual tiene como público objetivo los niños y los jóvenes. Pero sabemos que esta no es la primera denuncia respecto a abusos que se tienen con sus pequeñas estrellas. Es más, sabemos que desde la era dorada de Hollywood el sistema afectaba negativamente a estrellas de fama mundial. Pero ¿qué pasó con los más vulnerables? Los niños, pequeñas estrellas que con el tiempo fueron desenmascarando las atrocidades que tuvieron que sufrir en una industria donde el objetivo es el dinero. Reconocidos niños estrella como Shirley Temple, Judy Garland, Bobby Disco, Jackie Cooper, por nombrar algunos, donde se les manipulaba emocionalmente para obtener la reacción que se buscaba en sus películas, se les hacía trabajar extensas horas de forma seguida y se utilizaba cualquier medio para lograr que estos niños cumplieran. Abusos y negligencias eran parte de la rutina diaria para los niños estrellas de esa época. Era todo un infierno. Muchas veces los padres lo único que hacían era gastar el dinero que generaban y vivir de la fama que atraían sus pequeños hijos. Es más, muchos de ellos sufrían abusos constantes de sus padres. Estos niños, tanto como ahora, quedaban expuestos constantemente a la toxicidad que sabemos que existe en el mundo del entretenimiento y eran traicionados por todos los que deberían cuidarlos. Sin embargo, las grandes compañías como MGM o Disney, por nombrar algunas, seguían generando ganancias con los pequeños y sus éxitos. Estos niños eran utilizados hasta donde podían. Muchos de ellos seguían en la industria en su adultez y muchos otros eran olvidados, como es el caso de Bobby Disco, inspiración para el conocido Peter Pan, pero murió solo y sin que nadie quisiera escuchar su verdad de cómo fue crecer bajo el manto de Disney. No se hablan de estas cosas hasta que vuelve a suceder un escándalo similar. Sin embargo, el hecho de que se repita la historia más de una vez pero con diferentes protagonistas y en diferentes épocas hace pensar que todo lo que se dice se hace para cuidar a los niños en esta industria no solo no es suficiente, sino que en realidad nunca lo será. Cualquiera que piense que esto solo sucedía en la década de los 30, pues se queda corto. Década tras década podemos ver el nocivo efecto que deja en los niños el estrellato y todo el mundo de la fama y el entretenimiento. Por ejemplo, en los 80 el actor Corey Feldman, el cual, llegando a la pubertad, su madre le daba a consumir pastillas de dieta para evitar que su imagen cambiara, actuando en diferentes películas que le dieron el reconocimiento, pero donde también conoció lo que es el abuso, asistiendo también a fiestas donde solo iba la élite de Hollywood, donde terminó consumiendo drogas. Drew Barrymore, con un padre alcohólico después de ganar fama con el éxito de E.T., convirtiéndose en una chica de fiestas a la edad de los 12 años. Tuvo que ser internada para controlar sus adicciones y se emancipó de sus padres a los 17, logrando tiempo después volver a Hollywood. Macaulay Culkin, quien fue en la década de los 90 la más grande estrella infantil del mundo gracias a su papel en Mi Pequeño Angelito, con un padre que era abusivo y tirano y con la tendencia de humillarlo a él y a sus hermanos a la edad de 15 años se emancipó de sus padres y tomó control sobre sus millones.
Ejemplos más recientes pueden ser Lindsay Lohan, que batalló por años con desórdenes alimenticios, abusos de sustancias y más. Amanda Bynes, una de las más famosas actrices a inicios de la década de los 20, que experimentó abusos de sustancias y comportamientos extraños, tuvo que ser internada tiempo después. Muchas de estas realidades ya las hemos escuchado de boca de sus propios protagonistas. Muchos denunciaron diferentes tipos, no solo de abusos, sino de negligencias, y esto se repite una y otra vez en la historia. Como lo veníamos diciendo, podemos indicar que es un hecho que ser una estrella a tan corta edad te llevará a lugares oscuros. Adicionalmente, las leyes para proteger a los niños que son puestos a trabajar en general no son claras, siendo que muchas leyes con respecto a los niños que trabajan fueron puestas cuando la revolución industrial estalló. En California, por ejemplo, en el año de 1872 se creó la Infancy Doctrine, donde básicamente le daba la potestad al niño de retirarse cuando lo deseara de cualquier obligación contractual, pero a la contraparte se le obligaba a cumplir lo acordado según el contrato. Sin embargo, esto no era beneficioso para los estudios, ya que en esa época firmaban a sus estrellas por un número de películas específico, por lo que se modificó el derecho de los niños de retirarse de un contrato cuando lo quisieran, siempre y cuando el contrato hubiera sido aprobado por el juez de la Corte Superior del Condado. Claro que para esto no había parámetros para determinar cómo un contrato con esta naturaleza debería lucir. Es así que solo era necesario encontrar a un juez que apruebe el contrato y ya tenían a un niño para poder explotar por cuantas películas se firmaran en el contrato. En 1938, después de una demanda de Jackie Coogan contra sus padres en el cual solo logró recuperar $126,000 de sus millonarias ganancias, California puso en marcha lo que se conoció como The Coogan Act, donde se establecía que un porcentaje de las ganancias de un niño que trabajaba en el entretenimiento sería protegido hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, este porcentaje salía después de descontar todos los pagos y honorarios, logrando con esto que otros se beneficiaran del trabajo de estos niños antes que su porcentaje pudiera ser separado. Es así que muchos padres actuaban como los entrenadores, representantes o cualquier otro servicio que pudieran, para quedarse con gran parte de los ingresos. Esta ley llamada The Coogan Act no sufrió cambio alguno, incluso siendo conscientes de los grandes agujeros que tenía la misma hasta 62 años después. Los niños que vemos en el documental de Nickelodeon tenían el mismo nivel de protección que los niños en la década de los 30. En el 2000 se cambió la ley y ahora el porcentaje es fijo de un 15% y sale del ingreso antes de descontar cualquier otro pago de servicio, y los ingresos son propiedad del niño y no de los guardianes legales o padres. Eso es en cuanto a la parte financiera. En la década de los 30 se instituye la FLSA, que es la ley que establece los estándares o requerimientos mínimos para considerar a una persona apta a ser empleable. Esto con la finalidad de disminuir el trabajo infantil. Lamentablemente en esta ley no se tomó en consideración la industria del entretenimiento e incluso hasta ahora no aplica a esta. Pero en el caso de Estados Unidos hay estados que tienen sus propias leyes al respecto y otros que no. En muchos estados se determina la cantidad de horas que deben trabajar, los estudios que no deben descuidar, tener siempre un guardián en el set, tener horas de almuerzo y recreación, dependiendo de la clase de programa que realicen, ir al colegio o tener un tutor, etc. Pero incluso todo eso parece no ser suficiente, como lo podemos apreciar en el documental Quiet on Set, donde se cuenta cómo Brian Peck ejecuta uno de los actos más despreciables que se pueden cometer a un niño, por lo cual fue condenado en el 2004 y tras pasar su tiempo en prisión pudo lograr volver a trabajar en Hollywood, y lo peor es que otra vez con niños. En la serie Zack y Cody, gemelos en acción, que a pesar de estar registrado como un abusador, claro, una vez que esta información salió a la luz, fue despedido por Disney, pero esto nos da una idea de cómo Hollywood puede olvidar rápidamente cuando está el poder y el dinero en juego. Pero en el documental Quiet on Set no solo hablan de los abusos que suscitaron en el set de las series producidas en Nickelodeon, sino también de las escenas inapropiadas en las series de Dan
Snyder, y cómo los niños actores se adecuaban a estos abusos que sufrían. Pero esto no solo ocurre en los programas de Nickelodeon. Por ejemplo, la mayoría de las películas animadas son catalogadas como PG-13, pero están hechos por adultos, los cuales terminan incluyendo en las series y películas chistes inapropiados o situaciones disfrazadas, pero de doble sentido, que era una de las principales denuncias en el documental. Ahora sabemos que la mayoría de los niños de hoy quieren ser famosos. Es más, gran porcentaje de la generación Z quiere convertirse en celebridades o influencers, tal como lo comentamos en el video de las redes sociales, donde vemos cómo es que las profesiones de medicina, derecho, educación, etc. quedan relegadas en las mentes de las nuevas generaciones, en comparación con la tan anhelada fama y fortuna que hoy en día pueden estar más al alcance de las manos que antes, y es más, sin necesidad de salir de su propia casa. Es así como nos topamos con otro tipo de entretenimiento que hoy en día abunda, y es los blogs familiares o canales y redes sociales donde se muestran las vidas de las familias, pero donde la principal atracción son los niños. Mientras más pequeños y tiernos, mejor. Lo irónico es que este contenido es bastante popular en internet, sabiendo en nosotros que mucho de lo que nos muestran está asociado a un guión editado y muy probablemente no sea para nada real. Muchos de estos padres muestran a sus hijos haciendo diferentes actividades, lo que les genera mucha ganancia, lo que hace que realicen más contenido, haciendo que estos niños estén bajo las cámaras más tiempo del que deberían. Niños que deberían estar en la escuela o haciendo tarea o saliendo al parque a jugar. En lugar de ello, están haciendo TikTok con mami o papi o filmando un video. En esta nueva forma de entretenimiento, los padres se convierten en sus managers, y siendo que un video en redes sociales no está dentro del concepto de trabajo infantil que se conoce, y además de que los negocios familiares no entran en la categoría para el trabajo infantil, es muy probable que si estos niños están siendo explotados de alguna forma, no haya manera de que se pueda actuar de forma legal. Después de todo, es el padre que, teniendo o no los mejores intereses del niño, lo pone en una pantalla para lograr cierta cantidad de seguidores. Y aunque muchos padres indican que hay una conversación con sus hijos en donde se les pide autorización para poder grabarlos, no sabemos con certeza si esto es como lo describen. Especialmente considerando que un niño no es consciente de la cantidad de locos que puedan estar viendo desde el otro lado de la pantalla, utilizando sus imágenes para hacer cosas atroces con ellas. Casos como los blogs de Ruby Frank, una mamá con un canal de YouTube llamado 8 Passengers, que tenía con su esposo y sus 6 niños, que fue arrestada por negligencia y abuso a sus pequeños, junto con su compañera de negocios Jody Hildebrandt. Este canal de YouTube tenía más de 2 millones de suscriptores en sus mejores épocas, cerrando el canal en el 2003 por sus métodos de crianza que eran ya bastante cuestionados y criticados, siendo que les privaba a sus hijos de comida o les quitaba los dormitorios haciendo que durmieran en el baño, entre otras cosas. Ya en el 2023, uno de sus hijos de 12 años escapó de su casa para pedir comida y agua a uno de sus vecinos, quienes llamaron a la policía al ver su estado, lleno de cintas adhesivas en sus muñecas y tobillos. Cuando la policía llegó, ingresó a la casa donde encontraron a su hija de 10 años en una situación similar. Ahora Ruby Frank y su socia Judy fueron condenadas a 62 años de prisión. Un caso similar sucedió en Arizona, en contra de una mamá que obligaba a sus 7 hijos adoptados a filmar videos de YouTube, con más de 1 millón de vistas por video, amenazándolos con comida, agua y hasta con ir al baño si no actuaban en los videos, sacándolos de la escuela y maltratándolos físicamente para que filmaran videos. Estos son los casos que sí fueron descubiertos. Claramente hay un mercado para que los niños sean usados como entretenimiento, y siempre habrá algún padre dispuesto a hacer dinero de sus hijos. Está también el hecho de que la fama y la fortuna siempre serán un imán para que los niños quieran ser estrellas. Entonces, la pregunta es, si se debería seguir permitiendo a los niños trabajar en la industria del entretenimiento. Después de todo, el precio a pagar puede ser demasiado alto. Puede haber excepciones, pero son solo eso, excepciones. Corey Feldman, quien sobrevivió apenas al estrellato infantil, dijo: "Mi único consejo es sacar a los niños de Hollywood y dejarlos vivir una vida normal". ¿Qué es lo que piensan ustedes? Coméntenme en la cajita de comentarios. Gracias por darme su tiempo. Hasta otra oportunidad.